instrucciones. Oh, hermano. Bueno, tenemos una experiencia de alguien que no la leyó, ¿cierto? O está armando ese sillón y le quedó con las patas para arriba, quedó todo choco, tuvo que ir a las instrucciones. El Señor nos ha bendecido mucho en estos tiempos, mi hermano, y podemos encontrar un sinfín de tutoriales por internet. Hermano, si usted quiere ajustar un motor, está en internet, en YouTube. Hay un montón de tutoriales. Y hoy día vamos a leer un tutorial que está en la Biblia de un hombre que fue un hombre como sacerdote del hogar. Vamos a leer y a estudiar el ejemplo de Job. Y aquí la palabra del Señor y el tema de esta tarde es cómo nosotros podemos encontrar de manera clara un ejemplo de alguien que fue un hombre como sacerdote en su hogar. Le pido que busquen su Biblia, Job capítulo 1, versículo del 1 en adelante. Le voy a pedir que se pongan de pie y le demos lectura a la palabra del Señor. Dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto, conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Amén. Tome asiento, por favor. Este es el tercer sermón de esta serie, y nos acordamos que el primer sermón, el Señor nos decía por qué Él escogió y Él quiso que nosotros los hombres fuéramos sacerdotes y no hubieran sacerdotisas. ¿Se acuerdan? Y el Señor nos mostraba cómo Él en su voluntad decidió que usted fuera hombre. Y Él en su voluntad nos dejó esta responsabilidad a nosotros, que tenemos que llevar a cabo con la ayuda del Señor, porque está escrito aquí en su palabra. También veíamos como en el Génesis Dios creó al hombre fuera del jardín, lo tomó y lo puso dentro del jardín, y dentro del jardín tomó a la costilla del hombre y puso a Eva. También veíamos como Eva fue la primera que, ¿cierto? Cuando la serpiente la estaba engatusando para que ella pecara, ella fue la primera que defendió la fe, la doctrina. Y también vemos como nosotros, como hombres, somos buenos para echarle la culpa al resto, porque lo traemos de Adán. ¿Se acuerdan que Adán, a quién le echó la culpa de lo que pasó? ¿Ah? A Dios, porque le dijo, cuando Dios le dice, y Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué pasó? La mujer que tú me diste me hizo caer. O sea, tú tuviste la culpa. Desde ahí que los hombres somos buenos para descartarnos, para echarle la culpa al resto. Después nuestro hermano Josué, también tomando el segundo sermón, nos traía cuáles eran las garantías de que nosotros nos daba la garantía que nosotros éramos sacerdotes. Y el Señor es el que nos da a nosotros las garantías, porque Job no es un sacerdote profesional. Él no era de la tierra prometida, él no era de la tribu de Leví. ¿Bien? Y ahora vamos a ir con esto, que es el ejemplo que Job nos deja a nosotros como sacerdotes del hogar. Un poco de historia de Job. El libro de Job está situado entre medio de Génesis. Se cree que Job vivió al mismo tiempo que Jacob. Y esta pista nos da el versículo 3. Si vamos al versículo 3 de nuestra Biblia, dice que Job era el más grande que todos los orientales. ¿Ya? Todos los orientales. Y en Génesis 29:1 dice, hablando de Jacob, dice, siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Entonces, estamos situando que Job
está en la tierra de los orientales, en la tierra de Uz. Y la tierra de Uz, según los versículos bíblicos, está ubicada más o menos al noroeste de la actual Palestina, en las cercanías de Siria. O sea que Job no estuvo en la tierra prometida. Job era un gentil, igual que usted, igual que yo. Job también, la palabra nos muestra que Job vivió, después de lo que le sucedió, vivió 140 años, más. Tuvo que haber tenido unos 200 años cuando murió. Y esto nos sitúa después del diluvio. Porque antes del diluvio la gente vivía alrededor de un poquito antes de 1000 años ya morían. Y después del diluvio empezaron todos a morir a más temprana edad. Entonces después del diluvio, más o menos en la edad de Jacob, por ahí más o menos se cuentan la historia. La historia de Job está antes de la ley mosaica. Antes de que Dios declarara a los levitas, la tribu de Leví, como sacerdotes. Entonces esta enseñanza, ¿y por qué le estoy contando esto? Porque esta enseñanza la podemos tomar nosotros, ¿cierto? Porque habían cosas que solamente los levitas podían hacer, que eran los sacerdotes. Y aquí, en esos tiempos, el dueño de casa era sacerdote de su hogar. Podemos encontrar eso como en Noé, Abraham y los patriarcas, la mayoría cumplían la labor de sacerdote. Ellos hacían holocaustos para aplacar la ira de Dios, para llevar a sus familias al Señor. Y nosotros, en el Nuevo Testamento, en 1 de Pedro capítulo 2, dice, versículo 5, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdotes y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces usted, Job y yo somos sacerdotes de nuestras casas, de nuestros hogares. El libro de Job, en el capítulo 1, versículo 2, ¿alguien lo puede leer? Job 1, versículo 2. Hermano Alejandro, usted tiene la Biblia, léalo por favor. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Ya, entonces Job era padre, ¿cierto? Era el jefe de familia. También los versículos nos muestran, en el versículo 3, ¿cierto? Tenía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Aquí la palabra del Señor nos muestra que Job era rico, que era una persona que tenía una hacienda, que era un empresario. Y cuando el texto bíblico nos dice que era el varón más grande que todos los orientales, era un principal. Políticamente, en ese lugar, era un principal. Es importante que entendamos todo lo que Job hacía. Él trabajaba, él estaba preocupado de administrar su hacienda y además estaba metido en política, porque era el más grande. Era el hombre que se ganaba a hacer y a juzgar al pueblo. Él tenía muchas responsabilidades, ¿cierto? ¿Usted cuántas responsabilidades tiene? Tenemos responsabilidad de trabajar, ¿cierto? Nuestro hermano Pablo nos contaba que siempre anda tarde por su trabajo, ¿cierto? Entonces, Job era igual que usted, igual que yo. Si bien es cierto, él era a lo mejor, tenía más cosas, más tiempo que ocupar para su trabajo. También Job era un hombre moralmente correcto. Ojo con esto, era admirado por Dios. Porque cuando va Satanás le dice y habla, no, mira, ahí está Job, él es mi siervo Job. ¿Cierto? Él es mi siervo Job. O sea, era un hombre admirable por Dios. Dios lo tenía considerado como un hombre correcto, como un hombre íntegro delante de Dios. Alguien me busque Job 42, versículos 5 y 6. Job era un hombre intachable, un hombre recto, delante de Dios, apartado del mal. Pero esto no significa que no era pecador. ¿Alguien lo encontró? ¿Que lo pueda leer? 42, 5 y 6. Sí, por favor. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Amén.
Él mismo está declarando que era un hombre pecador. ¿Ya? Acostumbramos a Job a ponerlo como el hombre más lindo, más inocente del mundo, pero aquí la misma palabra lo ubica en nuestra misma condición, como un hombre pecador. ¿Amén? Porque toda la gloria es de Dios. También la Escritura nos muestra que Job tenía 10 hijos. 10 hijos. Y el momento de ministrar a sus hijos como sacerdote, lo hacía en Job 1.4. ¿Alguien lo puede buscar y leerlo? 1.4 y versículo 5. Hermano Alejandro, por favor. Reunían sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanos para que comiesen y viviesen con ellos. 5, por favor. Y acontecía que habiendo pasado el turno los días del convite, enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Amén. Hermano, podemos leer acá que en la Biblia, cuando dice cada uno en su día, se está refiriendo al día que nació, al día de su cumpleaños. Porque el mismo Job maldice su día. ¿Su día de qué? De nacimiento. O sea, aquí nosotros nos ubica la palabra del Señor en que cuando ellos hacían sus cumpleaños, se juntaban, al día siguiente, Job, ¿qué hacía? Se levantaba muy temprano por la mañana. Hermanos, esto nos enseña a nosotros que Job era un hombre insistente. Era un hombre que era insistente, un hombre que estaba preocupado de la vida espiritual de sus hijos. Job ponía una prioridad por sobre todo su trabajo, sus hijos. Porque dice la palabra del Señor que él se levantaba de mañana. ¿Cuántas veces nosotros tenemos tantas cosas que hacer? Y, que me da flojera leer la Biblia. Hermano, mis hijas me piden leer la Biblia. Y hay días que llego tarde a la casa. Hijitas, vayan, y les digo, suban ustedes, mañana vamos a leer. Y oren. Y se acuestan. Mi hermano, yo vengo complicado con este tema porque, en serio, el Señor me pegó en los cachos. Porque Job era un hombre que tenía mucho que hacer y aún así se levantaba muy temprano de mañana para poder ministrar a sus hijos. Job, y aquí es la primera enseñanza que nos muestra la palabra del Señor. Y hay una pregunta. Dice Job, ¿por qué hacía eso Job? ¿Qué lo movía a levantarse temprano? El versículo 5 dice, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y el Señor nos pregunta a nosotros estamos preocupados de los corazones de nuestros hijos, de nuestras hijas. ¿Qué es lo que hay en el corazón de nuestras hijas? ¿Qué es lo más importante para un papá? Que su hijo sea profesional, sea un gran ingeniero, un gran doctor, o que sea salvo. Job nos muestra acá que su interés por sus hijos era que ellos estuvieran librados de la ira de Dios. Job ocupaba los medios de gracia que habían en ese momento. ¿Cuáles eran los medios de gracia? Los sacrificios, los holocaustos. ¿Cuáles son los medios de gracia que tenemos hoy día nosotros? La oración, la lectura de la palabra, la predicación, el ayuno. Tenemos muchos medios de gracia, mi hermano. Y Job ocupaba estos medios de gracia para llevar a sus hijos porque él pensaba que sus hijos podían haber pecado. Eso Job lo movía. ¿Y qué es lo que hacía? Se levantaba muy de temprano por la mañana. Job lo movía el amor por su familia. Estuviera muy ocupado, él lo hacía igual. Hermanos, en estos sacrificios que hacía Job, ¿quién moría? Un inocente. Y moría porque a lo mejor pecaron. Y hoy día nosotros tenemos un sacrificio vivo, que es Jesucristo. Jesucristo murió una sola vez y para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Pero volvamos a Job.
Job nos enseña cómo tiene que ser un sacerdote de su hogar. Aquí tenemos un tutorial. Mis hermanos, las aplicaciones que podemos encontrar en estos versículos que hemos leído. Primero, nosotros podemos ver la determinación de Job de guiar a su familia, a Dios, todos los días. ¿Cuántas veces nosotros ponemos una excusa? Estoy cansado. Ponemos una excusa. Trabajé mucho. El día sábado pongo una excusa, el día de descanso mío. ¿Y qué día llevamos a nuestra familia a Cristo? ¿Solamente el domingo? ¿Solamente el martes o el jueves? Job lo hacía todos los días. Él tomó la determinación, mi hermano, y esa es la determinación que tenemos que tomar nosotros, como sacerdotes de nuestro hogar. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Con determinación. Segundo, nosotros vemos el cuidado amoroso y responsable de la vida espiritual de su familia. Porque un padre que no ora por sus hijos y no está agobiado por el bienestar espiritual, no está haciendo bien su trabajo. ¿Usted ora por sus hijos? Mi hermano Dago tiene ya sus hijos grandes. Usted tiene que seguir orando por sus hijos, por su hija, por el ministerio. Quizás algún por aquí tiene a su hijo que no está, que no camina. Hay que orar por ellos también, mis hermanos. Yo tengo mis niñitas chiquititas, niños chicos, problemas chicos, niños grandes, problemas grandes. Tengo que orar. Mi hermano Alejandro Pozo, usted tiene que orar por sus dos hijos que están aquí. Porque eso muestra una vida cristiana, eso muestra la piedad del hombre, de querer que su familia, que sus hijos sean salvos. Amén. Tercero, y esto es importante, mis hermanos, aprendemos de Job que tenía una sospecha en sus hijos, que podían haber pecado. Muchas veces los padres cristianos que han formado a sus hijos desde pequeños y lo han formado en la Escritura y han sido rígidos con la disciplina, ¿sabe qué les pasa? Se les forma un orgullo. Y ese orgullo para el padre es dañino. No, mis hijos no fueron criados para eso. Yo no crié a mis hijos para esto. Es imposible que mis hijos hagan esto porque yo los crié de esta manera. Es lo correcto. Job nos enseña que él tenía una duda. ¿Habrán pecado? ¿Habrán cometido algún error? Job se comió su orgullo y dijo, quizás mis hijos han pecado. Mis hermanos, nosotros podemos criar a los hijos así, pero llegará el momento en que lo que hay dentro de su corazón florece. Dentro de nuestra doctrina, cuando se bautizan los niños, el padre se compromete a llevar a los niños por una vida cristiana. Y mientras tanto el niño está en la vida cristiana y no hayan frutos de perdición, podemos asumir que el niño es salvo. Pero cuando aparecen frutos de perdición, podemos asumir que el hijo no es salvo. Entonces, mi hermano, nosotros tenemos que estar en ojo con esto. Estar siempre velando por el corazón de nuestros hijos, llevando a nuestros hijos. Pero nosotros no creemos que el bautismo de infantes saque el pecado original. No. Nosotros creemos otra cosa, que hay un compromiso de los padres de llevarlos a la iglesia y enseñarle la palabra del Señor. Con el ejemplo y con la escritura. Lo cuarto que podemos aprender, mi hermano, de Job, es que Job usa los medios de gracia que habían en esos momentos, que eran los sacrificios de inocentes, los holocaustos. Estos medios de gracia fueron designados por Dios y Job fue fiel en usarlos. Mis hermanos, ¿cuál es el primer sacrificio que hay en la Biblia? ¿Alguien sabe? Primer sacrificio de uno inocente por nuestro pecado. ¿Ah? No. Génesis. Cuando el hombre y la mujer son expulsados, ¿qué es lo que hace Dios? Los cubre con pieles de animales. Ese fue el primer sacrificio de un inocente. ¿Qué culpa tenía el animal que Adán y Eva no hayan obedecido? Ese fue el primer sacrificio, mi hermano, de un inocente. Para cubrir, Dios cubrió a través de ese sacrificio al hombre y la mujer. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Nosotros como padres, como sacerdotes del hogar, tenemos que llevar a nuestros hijos al sacrificio perfecto, que es Cristo Jesús. Muchas veces cuando nuestros hijos
desobedecen, nosotros nos sentimos pasados a llevar, nuestro orgullo es tocado, ¿cierto? Y nosotros nos ponemos como los que recibimos la agresión. Pero cuando entendemos cómo dirigir esto, mis hermanos, podemos salir nosotros del lugar del que recibió la agresión y poner a Cristo ahí, a Dios, y decirle a nuestro hijo, hijo, tú transgrediste la ley del Señor porque me deshonraste, pero se lo hiciste a Dios, tú ahora estás enemistado con Dios. Y la mejor manera de usted poder disciplinar a sus hijos es llevarlo a la oración, que ellos reconozcan su pecado delante del Señor, que fue desobedecerle al papá, a la mamá o algo que pasó. Hermano, es difícil porque uno sale del lugar, porque es fácil disciplinar cuando uno está con ira, pero cuando uno pone a Dios en ese lugar y disciplina al hijo o a la hija, el hijo ahora entiende que su problema no es con el papá, su problema es con el Señor. Y la única manera de salir de ese problema es a través de Jesucristo, que es nuestro intercesor, que es nuestro abogado. Los medios de gracia, mis hermanos, que el Señor nos ha dado, tenemos que mostrárselo a nuestra familia. 5. Job asume su autoridad espiritual al imponer los medios de gracia a sus hijos, porque Job no dejó que sus hijos hicieran lo que ellos quisieran. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, el versículo 5 dice, Job enviaba y los santificaba. Job los mandaba a llamar, Job no les preguntaba. Y hermano, y miren, los niños estaban de cumpleaños, de fiesta, y al día siguiente Job se levantaba temprano, ¿y qué hacía? No sabemos los nombres de los niños, ¿sí? Ya Pedrito, a los 10, levántense, vamos al sacrificio. Quizás a qué hora se acostaron el día anterior, hermano. ¿Y qué hacía Job? Vamos parándonos, vamos levantándonos porque vamos a ir y los voy a llevar al Señor. Vamos a hacer un sacrificio porque yo no sé si ustedes pecaron. Vamos, vamos, vamos. Con todo el sueño del mundo, ¿qué hacían los hijos? Le obedecían. Aquí Job tomó y asumió la autoridad espiritual en su casa. Y el Señor nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que tomar esta autoridad espiritual. Nosotros somos los encargados, hermano. Yo estoy súper confrontado con este mensaje. Porque las mamás lo hacen súper bien, pero nosotros lo hacemos súper mal. ¿Y Dios quién quiso que fuéramos autoridad espiritual? Nosotros, los hombres. Es el diseño de Dios, mis hermanos. Como decía nuestro hermano Josué en la predicación anterior, no se nos ocurrió a nosotros. Está escrito en la Biblia. Siempre estuvo escrito en la Biblia. Que el Señor nos ayude. Job dispuso de todos los medios para hacer y llevar a su familia a Dios. Nosotros como jefes de hogar tenemos que hacer lo mismo y tenemos que asumir la responsabilidad, mi hermano. Es complejo porque podemos tener muchas excusas, pero Job no tuvo ninguna excusa, se levantaba temprano. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a tomar esta autoridad espiritual sobre nuestras familias que el Señor nos encomendó. Porque recuerde que todos nosotros vamos a tener que dar una cuenta. No se los digo a modo de meterles miedo, pero todos nosotros vamos a poner y vamos a rendir una cuenta al Señor. Mejor rindamos buenas cuentas, mi hermano. Y yo a usted que lo quiero y lo amo, le digo, hermano, yo quiero que usted le dé una buena cuenta al Señor. El día del juicio final, el día en que tenemos que presentarnos frente al Señor, Señor, aquí están mis cuentas. Partí mal, pero aquí está. Con la ayuda del Señor. 6º punto. Job tenía un celo por llevar a su familia a Dios. Hermano, y lo hacía con ganas. ¿Y cuál es el hecho de que lo hacía con ganas? Se levantaba temprano. Porque si no hubiese tenido de ganas de hacerlo, se hubiese acostado. Hubiese seguido hasta quizás la hora que necesitaba levantarse e ir a su trabajo. Él lo hacía con ganas. ¿Cómo nosotros llevamos a nuestra familia a la iglesia? ¿Lo hacemos con ganas en la mañana? ¿Cómo le decimos yo a mis hijas? Vamos a ir a la iglesia, hay que ir a cumplir. ¿O nos levantamos contentos? Yo a mi niña le pongo la alabanza de Oscar Bonilla a la escuelita dominical.
Vamos a la escuelita dominical y ellas felices se levantan. Otras veces no se levantan muy felices. Pero hermano, nosotros tenemos que disponer. Acostémonos temprano para levantarnos temprano e ir a la casa del Señor, que es la iglesia que somos nosotros. Con ganas, con deseo, que ellas puedan, que nuestra familia pueda ver que el papá tiene ganas de servir al Señor. Porque ¿qué ganas dan de ver a alguien así, cierto? Con la cara larga, renegando contra todo. Nos dan ganas de seguirlo, pues mi hermano. Que el Señor nos ayude a buscarle gozo en servir al Señor. O no solamente cuando uno viene en el contexto de venir a la iglesia. Vamos a leer la Biblia, a ver qué nos dice hoy día el Señor. Hermano, hoy día nosotros no tenemos ninguna excusa. Ninguna excusa. Hay una aplicación que se llama Enduring Word, que tomó los pastor, ¿cómo se llama cuando alguien da los comentarios bíblicos, versículo por versículo? Y con mis hijas estamos leyendo en la noche, estamos las parábolas. Hermano, que he quedado confrontado con las parábolas, y aparece ahí los comentarios bíblicos, y como entrega información histórica, uno puede entender para dónde va la parábola. Y simplemente abro mi celular, me meto ahí y tengo la información. Ahora es cosa de querer hacerlo con ganas. Nosotros tenemos la herramienta hoy día, mis hermanos. Los hermanos antiguos no tenían estas herramientas, hermanos. Tenían que abrir la Biblia y tratar de entender lo que el Espíritu les daba a entender nomás. Hoy día no, pues mi hermano, hoy día tenemos muchas herramientas. Que el Señor nos ayude. El ejemplo que Job nos enseña es que cada esposo, cada esposa debe ser el sacerdote de su hogar y poner una prioridad en las vidas familiares. Nosotros damos muchas excusas que son válidas, como lo estábamos hablando. Pero hay algo que es preocuparse del reino de Dios y su justicia. ¿Cierto? Dice la palabra del Señor, por nada estén afanosos. Preocúpense del reino de Dios y su justicia y el resto vendrá por añadidura. ¿Y qué no hay nada más lindo que preocuparnos del reino en nuestras casas, en nuestras familias? Hay algunos que quieren, yo me acuerdo de mi juventud, no, yo quiero ir a predicar allá a Colombia, a Venezuela, quiero ir para allá. Pero hermano, nosotros tenemos un gran campo misionero en nuestras casas, con nuestros hijos, con nuestra familia. Y eso el Señor nos va a pedir cuenta. No por otros, por ellos. El Señor me va a pedir cuenta a mí por mi familia. Hoy día estoy como encargado de los jóvenes, me va a pedir cuenta a quién les enseño a los jóvenes de esta iglesia. A mi hermano Alejandro, el Señor le va a pedir cuentas después qué hizo con los voluntarios. A mi pastor le va a pedir cuentas qué hizo con la iglesia, le entregó o no el mensaje. Y a todo, nuestra familia, nuestros hijos. Que el Señor nos ayude. Amén. Hermano, nosotros no tenemos que ser teólogos para esto. Tenemos que tener el fruto del deseo de un corazón convertido. Hermano, todo hombre convertido va a querer llevar a su familia a Cristo. Todo hombre que ha conocido a Cristo va a querer que sus hijos también sean cristianos. Y más que sean cristianos, que sean salvos. El tema no es cómo partimos, el tema es cómo terminamos. A mí me gustaría, el día que me muera, y cuando tenga que cerrar mis ojos, saber que mis hijas están sirviendo al Señor y que mis hijas son y aman a Dios por sobre todas las cosas. Me encantaría cerrarme quizás si no me den nietos, que no estén casados o no casadas, saber que ellas están sirviendo al Señor y ahí, chao. Que mi esposa está conmigo ahí y morir en Cristo, mi hermano, y ver a mi familia en Cristo. Ese es mi deseo. Sí, sería lindo que fueran profesionales, pero es mi deseo personal poder ver a mi familia en el Señor. Hermano, nosotros podemos ver que en la Escritura que la familia de Job era feliz. Era una familia armoniosa. Pero ¿sabe qué? No era feliz ni armoniosa por la mamá. La mamá aquí, lamentablemente, no aportó mucho. Porque la mamá, ¿qué le dijo a Job cuando Job se estaba rascando con una teja aquí? Maldice a tu Dios y muérete, le dijo. Qué palabras más fuertes y más duras. La mamá, en este caso, mis hermanos, no estaba cumpliendo la misión de sacerdote de su hogar.
No hay nada más lindo cuando en el matrimonio los dos entienden esto. El hombre como sacerdote del hogar y la mujer ocupa su parte también en la crianza de los hijos. Porque las madres pueden controlar a los niños cuando son pequeños. Pero ¿saben quién es el que pone la autoridad? Papá. El padre es el que pone la voz de autoridad. El padre es el que pone la mano firme. Si la mano firme del padre no está, los hijos se rebelan y hay conflictos. Muchas veces los hombres están en la familia, pero no se meten en los problemas. ¿Sabe por qué? Porque las mismas madres no los dejan. Por eso es importante la comunicación en el matrimonio. Los niños cuando ven que un papá desautoriza al otro, encuentran un quiebre en el matrimonio y se aprovechan por ahí. Con mi esposa tratamos de no desautorizarnos al frente de las niñas. Oye, fuiste muy duro, fuiste muy dura. Sí, lo conversó después. Pero en el momento, vamos dándole para adelante, no así, firme, firme. Porque ellas dos me van a ver a mí débil y voy a desautorizar a mi señora. Y después todo va a ver, papito, papito, papito. Que el Señor nos ayude, mi hermano. Y podamos ser, con la ayuda del Señor. Porque tarde o temprano, si no lo hacemos así, mi hermano, vamos a ver y vamos a pagar un alto precio. Tarde o temprano vamos a pagar un alto precio, porque el Señor a nosotros nos dio esta misión, hermosa misión, de llevar a nuestra familia a Cristo. Hermano, Job no tenía las herramientas que tenemos nosotros. ¿Se acuerdan que al comienzo estábamos hablando que Job estaba después del diluvio y como en las fechas de Jacob? Job no tenía esto. Job no tenía la revelación de la palabra. Job no tenía tutoriales por YouTube. Job, hermano, usted busca en YouTube, hay muchos exponentes bíblicos que nos enseñan cómo poder, con herramientas bíblicas, poder llevar a nuestra familia a Cristo. Y aún así, este hombre lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Por gracia solamente, por misericordia del Señor. Porque Dios quiso que quedara ahí para hoy día, muchos años después, mostrarnos a nosotros, en nuestras caras, que un hombre que no tenía las mismas herramientas que tenemos nosotros, llevaba a su familia a Dios. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Nosotros hoy día tenemos a un sacerdote mejor que Job. Porque Job era una sombra del que había de venir. Jacob era una sombra de aquel que iba a venir. Moisés, todos ellos del Antiguo Testamento eran una sombra del que iba a venir. A este sí que nosotros tenemos que seguir su ejemplo, porque este sumo sacerdote nunca pecó. Hermanos, este sumo sacerdote no piensa, ¿habrá pecado Manuel? ¿Habrá pecado Jacob? Él sabe que nosotros pecamos. Y se llama Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Un hombre inocente, santo, sin manchas ni arruga, separado de los pecadores. Él nunca pecó. Hermano, Jesús no tuvo la necesidad de decir, he limpiado mi corazón. Jesús no dijo, mis hijos pudieron haber pecado. Jesús dijo, mis hijos han pecado y ellos necesitan un Salvador. Jesús intercede por nosotros allá en el cielo. Intercede por nosotros para con Dios. Y Dios, la única manera que nosotros nos puede mirar es a través de Jesucristo. Jesucristo no tuvo que ofrecer un sacrificio. Él era el sacrificio por nuestros pecados. Él se convirtió en la ofrenda por sus hijos amados. ¿Quiénes son sus hijos? Nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Mis hermanos, cuando nosotros mostramos a Cristo así, a nuestra familia, nosotros como sacerdotes podemos descansar en Cristo. Y en Cristo nosotros podemos hacer bien nuestra función. Mi hermano, yo la verdad es que en lo personal, esta parte de lo que estamos estudiando me confrontó mucho de muchas cosas que no he hecho o que no hago. Pero yo sé que se puede hacer. Y yo sé que con la ayuda del Señor las voy a tener que hacer. Y voy a tener que tomar mi rol
y asumir. Porque yo no quiero que el Señor me diga, Isaac, te puse un ejemplo ahí en la Biblia. Siempre estuvo en la Biblia y tú no lo hiciste. Yo no quiero darle una mala cuenta al Señor, yo quiero darle una buena cuenta al Señor. Mis hermanos, quiero invitarlos a que nos pongamos de pie y hagamos una oración y que le pidamos al Señor, en este medio de gracia, que el Señor nos ayude, todos estos hombres que estamos aquí, a poder ser sacerdotes de nuestro hogar. Le invito a que se ponga de pie y hagamos una oración. Bendito Dios, Padre Celestial, Señor, mire, hemos escuchado esta tu palabra, Señor, esta lección. Hemos visto el ejemplo de este hombre Job, Señor, quien delante de tu presencia era un hombre recto, era un hombre justo, Señor. Señor, y nosotros nos presentamos de ti como hombres que hemos hecho mal nuestro trabajo, como hombres, Señor, que no teníamos esta información. Pero, Señor, hoy día acudimos a tu gracia. Señor, hoy día acudimos a tu misericordia, Señor. Señor, porque tú lo dispusiste así que nosotros tomáramos la autoridad espiritual de nuestras familias, Señor. Señor, y si la cabeza va mal, el cuerpo va mal. Señor, te pido que nos des gracia, que nos ayudes, Señor. Clamamos a tu nombre, mi Señor, para poder tener, Señor, las palabras justas y necesarias, Señor, para poder llevar a nuestra familia a ti, Señor. Para que te conozcan, mi Señor. Para que puedan, Dios mío, el día de mañana, Señor, decir, por nuestros padres, nosotros pudimos conocerte, Señor. Señor, denos gracias, Señor, para poder hablar con ellos, para poder educarlos. Denos gracias para poder tratar a nuestras esposas, Señor. Y que ellas puedan ver en nosotros el deseo, Señor, de dirigir a nuestra familia. Ellas puedan ver el deseo, Señor, en nosotros, Señor, de hacer esto con temor y con temblor, Señor. Señor, y ellas nos puedan dar el espacio, Señor, para cumplir con nuestra labor. Señor, clamamos a tu nombre de manera colectiva, Señor, ayúdanos, que podamos ver tu gloria, Señor, en nuestra familia, Señor, y que nuestros hijos, con nuestras hijas, Señor, nuestras esposas, Señor, te puedan servir contentas, te puedan servir felices, Señor, aquí en la casa del Señor, Señor, porque nosotros podemos ser ejemplo en nuestras casas, Señor. Te pido que nos ayude, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dirija, Señor, y Él, que es el paracleto, el compañero, Señor, pueda estar con nosotros. Amén. Gracias por este servicio, Señor, por este sermón. Y todo esto te lo pedimos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Amén. Dios bendiga el mensaje de este día. Se prepara para pasar la ofrenda. Voy a invitar a mi hermano Alejandro para que pase algo para que vean los hábitos. Alejandro. Que el Señor los bendiga. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Que nos recuerde que nosotros tenemos que ser los sacerdotes. Para la próxima semana vamos a ver si vamos a visitar a un hermano. Vamos a llamar al hermano Sergio Donoso para poder ir a visitarlo a la casa de él. Porque como todos los meses vamos a empezar, hermano, en invierno aprovechar para poder ir a la casa, a hacer el servicio a la casa de él. Entonces la próxima semana el hermano Alejandro por la palabra del Señor. Amén. Y hermano, quiero sacar aquí. No, hay que venirlo. ¿Queréis? El hermano coordina ahí vemos a quién dejamos de guardia ese día aquí. Que Dios los bendiga. Seguir orando por nuestros hermanos ancianos, por el hermano Samuel, por el hermano Luis, por la hermana Juanita, y por todos nuestros hermanos que están, hermanas Chile, y muchos hermanos más que usted sabe que el frío, de repente, como ha estado el clima, medio hace calor, hace frío, y a los que los atacan son a los más ancianos. Yo gracias a Dios que mi mamá ayer me llamó para acompañar a un velorio de un hermano que conocíamos de la iglesia antigua, y después no se quería ir, tuve que decirle vámonos,
Porque hace frío, pero ella parece que quería seguir usando. Pero desgraciado porque tiene ese interés de, ella nos llama cuando venimos del trabajo, nos llama para que la pasemos a buscar, para traerla cuando el hermano Julio no puede, nos llama para traer, pero desgraciado porque a lo mejor con eso no me da aliento a mí, me da a nosotros como familia y como jóvenes. De repente vemos que los hermanos ancianos nos dan más fuerza y nos veímos, muchas veces los veíamos el día martes, el día jueves vimos los hermanos ancianos que están aquí, como dice Punta Cañón, están aquí, son los primeros que están aquí, y seguir orando y que el Señor nos ayude, ¿cierto? Entonces la próxima semana, con la ayuda del Señor, vamos a llamar al hermano Sergio Donoso y vamos a hacer el servicio en la casa de él. Y Dios los bendiga, hermano. Amén. Dios bendiga los avisos. Amén. Si Dios así lo permite, estaremos dando término al servicio con el mismo número. El bonito Cristo en la Peña. Cristo en la 31. Todos cantamos al Señor. Cristo en la peña que está brotando, Agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña, que está brotando. Agua de vida saludable para mí. Ven a beber, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, satisface nuestro ser. Cristo es la peña, que está brotando. Agua de vida saludable para mí. Cristo en la Peña, que está brotando. Agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña, que está brotando. Agua de vida saludable para mí. Ven a beber, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, satisface nuestro ser. Cristo es la peña, que está brotando. Agua de vida saludable para mí. Amén. Le invito a glorificar al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Agradecido al Señor, mi hermano, este día por su amor, su misericordia, por su bello mensaje. Amén. ¿Qué le pasó a los hijos de Job? Murieron todos, ¿cierto? Nuestros hijos no nos pertenecen. No nos pertenecen. Ya creemos que son nuestros. No nos pertenecen. Job hizo lo correcto, como nos explicaba hoy día nuestro hermano, nos leía hoy día de su palabra, nuestro hermano Isaac, pero murieron. Quizá hizo todo lo correcto. Yo sé que a lo mejor, yo veo el contexto, no sé cuál es el contexto de mi hermano, yo de algunos muchos conozco, pero su papá no era cristiano, hasta ya cuando ya fue último. Mi mamá, su papá tampoco era cristiano, hasta el último. Pero yo veía a mi abuela siempre estar ahí enseñando la palabra. Siempre me acuerdo de Timoteo, con Loida y Eunice, que ella siempre le entregaba lo que ella le decía, y Pablo le decía a Timoteo, acuérdate de Loida y Eunice. Y gracias a Dios tuve un papá que fue cristiano, pero la labor de la mamá también cuando uno es pequeño, de siempre enseñarnos la palabra, ¿cierto? Ya uno cuando crece, ya tiene que ver la figura del padre, como decía, ya lo leía nuestro hermano Isaac, la figura autoritaria, y quizás hoy día nosotros también, esta responsabilidad que quizás nosotros sí tenemos que llevar el mensaje a nuestra familia, a nuestros hijos, principalmente a nuestra esposa, también a nuestros hijos. Es una labor de ser hermano que decimos a veces muchos descansan, no, que vamos a la iglesia y allá escuchan, no. Esto también tenemos que nosotros hacerlo en nuestros hogares, día a día. Como les decía, el Señor nos dio medios de gracia, los cuales nosotros tenemos, que es la oración, que es la lectura de la palabra en nuestros hogares. Usted puede hacer lo que sea, como decía su hermano, pero no sé lo que Dios tenga preparado con sus hijos.
Yo muchas veces yo digo, gracias a Dios, mi papá me llevaba a la iglesia, por un tiempo también quise irme. No estuve en la iglesia, pero mi papá me llevaba, me enseñaba. No del que quiere ni del que corre, mi hermano. Pero como nos leía hoy día, nos hablaba hoy día la palabra, que nuestra responsabilidad es entregar el mensaje, ser sacerdote de nuestro hogar. Lo que Dios tenga preparado con nuestro hijo, el Señor solamente lo sabe. Amén. Yo cuando veo a mi hermano Dago, falleció una hija de mi hermano Dago. Pero también nosotros tenemos ese consuelo que no son nuestros. Sí. Mi hija no es mía, es prestada, es del Señor. Uno siempre ora, yo también, y es curioso esto porque uno ya cuando empieza a estudiar la palabra, que uno como padre pide perdón por nuestros hijos. Se pide perdón por nuestros hijos y ve más ejemplos en la palabra del Señor, que pedían perdón por los hijos. Pero más el Señor sabe qué va a hacer con los hijos de cada uno. Solamente uno tiene que empujarlos, como decía, presentarles a este Jesucristo, al Señor. Por eso yo no sé cuál es su contexto. A lo mejor su papá sí fue cristiano y yo doy gracias a Dios porque quizás mi papá, con el poco yo mi papá prácticamente no lo veía cuando era chico, porque mi papá trabajaba mucho y la que estaba con nosotros siempre era mi mamá. Obviamente en la iglesia uno veía y predicaba, pero gracias a Dios, Dios me dio, a lo mejor no me predicaba directamente, pero a lo mejor me daba el ejemplo, predicaba con el ejemplo. Yo nunca vi a mi papá haciendo nada malo y le agradezco al Señor de tener al papá que tengo, a la mamá que tengo también, porque ellos cumplieron una labor. A lo mejor lo complejo que soy yo, o lo mismo dice, quizás lo complejo que yo también fui con mi papá y mi mamá. Y ellos que siempre dicen, no, vamos a la iglesia, anda. No es la existencia, no es la obra de los papás. Por eso les digo, todo lo hace el Señor. Amén. Porque sería decir, no, yo llevé a mi hijo al Señor, no. No es del que quiere ni del que corre, sino que el Señor tiene misericordia, así que voy a dejar aquí a mi pastor para que nos despida con la bendición. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermano, la hermosa enseñanza a nuestra vida, a nuestros corazones y tener conciencia de nuestras responsabilidades como sacerdotes. Uno puede mirar a San Josué, soy sacerdote, no tengo hijos, sí tiene sacerdote, tiene su esposa. Y eso nos ayude. Trabajar en Scotiabank, yo estaba a cargo, tenía 27 personas a cargo de Puerto Rico. Me tocaba viajar siempre, empecé con el Banco del Desarrollo y nosotros los jefes, oye, sí, también que te van a pasar los ejecutivos del Scotiabank, también sé que tenía dos líneas de negocio, era una parte muy dura y en Scotiabank siempre nos tenían a la jefatura nos mantenían en curso y había que ir siempre los egos de los jefes preguntan cuántas personas tenía a cargo y cuando llegan de ahí me hacen una pregunta, hermano, que me hizo responsable porque me dijeron, yo sabía que uno siempre tenía con los datos listos, 27 personas, pero me preguntan así, que era secundario, gerente general, y tú, bueno, ¿cuántas personas dependen de ti? La verdad, 4. Mi esposa y 3. Porque cuando me dijo, dependen de ti, sentí esa responsabilidad del Señor. Me dijo, pero si tu gerencia es muy grande, no es que te estoy hablando de mi esposa y de mis 3 hijos. Y ellas son la motivación para seguir a trabajar. Oh, me dijo, bueno, Manuel, que esa sea la motivación de todos nosotros, decía, para adaptarnos a trabajar y hacerlo de buena manera. Pero cuando me dijo así, hermano, sentí esa responsabilidad de parte del Señor. Depende de mí. Y el ejemplo de Job me dejó me marcó mucho cuando el hermano Salmo decía, no tenía YouTube, no tenía Biblia, no tenía nada, pero cumplió. Nosotros que tenemos tantos medios para crecer, no lo hacemos. Y luego, hermano, y también hay algo que nosotros tenemos que hacer, que Job oraba y sacrificaba por si sus hijos habían pecado. Como decía, no sé si era Jacob o Isaac, ya nuestros hijos cuando son adultos, como Jacob decía, yo ya fui grande, me fui, mi papá me enseñó, pero fue mi decisión y tuve que irme.
Yo ya tengo 2 que ya no están conmigo. Pero oro por ellos. Les digo también, Señor, si la Fernanda o la Raquel han faltado, Señor, yo pido perdón por ellos. Por los hijos. Que no por el hecho de que se nos vayan, dejemos de ser sacerdotes de nuestros hijos. Amén. Me sentí bendecido de poder estar en esta enseñanza. Es rico estar sentado, hermano, recibiendo enseñanza de la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude ahí para poder estar otro jueves de la palabra. Que nos ayude. Por de contarle como mi hermano Alejandro lo mencionó. Contento también por la iglesia. Mi hermano Walter, mi hermano Alejandro visitaron a Samuel, tengo entendido, el lunes. Yo el lunes visité a la hermana Trinidad con la hermana Gloria y ese mismo lunes fui a ver a la hermana Juanita con el hermano Luis, así que aproveché ese lunes hacer visita. El martes lo junté con otro hermano que no puede ver el culto, pero estaba pastoreando. Y ayer también me junté con otro hermano en mi casa, así que gracias Señor que yo digo yo creo joven me puedo hacer visitar a tu hermano el mismo día, después cuando tengo viejo, no sé si fuera me dé. Pero gracias Señor porque está mi hermano Walter trabajando, mi hermano Alejandro, todos los que podemos trabajar y que el Señor nos bendiga, que nos diga hermano Pablo también, un sacrificio de vivir de su trabajo y mientras podamos hermano, que podamos ir creciendo en la palabra. Amén. Tratemos de, como nos enseña nuestro hermano, levantémonos con gozo el domingo en la mañana. Nosotros le ponemos una canción a los chiquillos, cuando eran chiquititos. Hoy es domingo. Vamos a la escuela bíblica. Que se nos bendiga y podamos atesorar todo lo que aprendemos en este lugar. Siempre hay riquezas que podamos sentirnos bendecidos. Nos colocamos de pie y rogamos al Señor la bendición. Padre, te damos gracias porque vuestro querer y el hacer para llegar a esta reunión de voluntarios. Gracias por la enseñanza de tu palabra. Gracias porque usted pone la responsabilidad de nosotros como sacerdotes de nuestro hogar, de nuestra esposa, de nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a no solo ser un proveedor de lo económico, sino ser un soporte y un proveedor también de lo espiritual. Ayúdanos que nosotros seamos ejemplo más que con las palabras, por nuestros hechos, Señor, de que nuestras esposas y nuestros hijos vean un ejemplo en nuestras vidas. Señor, gracias por nuestro hermano Isaac que se ha preparado para enseñar, también Jacob, que coordina este servicio y a todos nosotros. Que siga usted ayudando y guardando al hermano Alejandro para que está liderando este cuerpo de voluntarios. Tu bendición rogamos para este servicio por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.